bien, seguimos en el debate universitario por el rectorado de la UNCUYO y tenemos más preguntas. Vamos a avanzar con una pregunta que tiene que ver con un anuncio que conocimos esta semana. Dicen desde la Universidad Nacional de Cuyo que hubo un aumento de los egresados de un 40% en solo 4 años. Del 2022, como lo estás viendo en la placa, egresaron 2.040 alumnos y en el 2025 egresaron 2.876. Y la pregunta es, cuando uno analiza la cantidad de egresados por cantidad de habitantes, según un estudio que hizo la Universidad de Belgrano, el Centro de Estudios de la Universidad de Belgrano, en Argentina egresan hay 31 graduados cada 10.000 habitantes, mientras que en Brasil hay 64 y en Chile 57. Y una de las razones es que en Chile, por ejemplo, hay un examen nacional de desempeño de estudiantes. La pregunta es, ¿ustedes creen que hay que avanzar con este nivel de examen como para tener menos estudiantes crónicos, como para que la Universidad Nacional de Cuyo tenga una mayor cantidad de egresados? Primero, hay un trabajo muy fuerte que se ha hecho en la trayectoria de los estudiantes con distintos programas que tiene la universidad y en lo que las facultades, las unidades académicas se han involucrado muchísimo. Y eso ha sido el resultado, viene de ahí. Segundo, hay que diferenciar lo que es el sistema de educación superior argentino de, por ejemplo, el chileno. Claro. Nosotros tenemos un sistema donde el 80% de la oferta universitaria es pública y el 20% privado. En Chile es al revés. Y nosotros tenemos un modelo de educación inclusivo, de educación superior inclusivo, que justamente apunta a que las grandes masas puedan incorporarse a la universidad. De hecho, el 65% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios, el 58% trabaja y el 20% es sostén de familia de alguna otra manera. Con lo cual tenemos un sistema diferente que creemos que hay que defender porque tiene que ver con esa inclusión que nos lleva a que la universidad en la Argentina tenga ese poder y esa capacidad de cambio que no es el rol que tienen las universidades públicas en otros países. Responde Adriana García. Ante esta estadística, nosotros estábamos en una media del 36% y celebro esta estadística del 40%. Pero jamás se pueden hacer estos estudios comparativos porque tenemos que partir de un conocimiento situado. ¿Cuál es el rol de la educación superior, de las universidades nacionales públicas, las 75 universidades que están en el Consejo Interuniversitario Nacional? Todas apuntan exactamente a lo mismo, a que la universidad sea un instrumento de movilidad social. Para eso es que se instrumentan todos estos programas. Por ejemplo, y que es el que nosotros queremos ahondar, el de acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. De nada vale un ingreso irrestricto o un ingreso con examen, depende de las unidades académicas, si después no acompañamos al estudiante en la permanencia y en el egreso. Si esos programas no se fortalecen, evidentemente vamos a tener un decrecimiento. Si apuntamos a esos programas, indudablemente vamos a ir avanzando, pero ubiquémonos en un conocimiento situado comparativo. Tienen 30 segundos más como para poder ampliar algunas de las propuestas que están dando respecto de cómo mejorar quizá ese nivel de egreso o tal vez ese acompañamiento a los estudiantes. Bueno, invirtiendo cada vez más, fortaleciendo cada vez más esto que tiene que ver con las trayectorias del estudiante. Trabajar en el ingreso del estudiante para que el estudiante, trabajar en cuando empieza su carrera, la trayectoria para que no haya abandono, sobre todo en el primer año, que es cuando en la universidad encontramos mucho abandono, hemos trabajado mucho en eso, y también para que nosotros tenemos un programa de sinceramiento curricular que tiene que ver con la duración teórica y real de las carreras para que el estudiante que va a hacer una carrera de 5 años, por ejemplo, dure 5 años efectivamente. De esa manera nosotros creemos que podemos, acompañando a los trayectorias de estudiantes más al docente, podemos llegar a eso. Adriana. A ver, en esto sí yo aplico el concepto de innovación en la enseñanza. Porque si queremos acompañar esas trayectorias, tenemos que también incrementar la bimodalidad. Es decir, la posibilidad de que nuestros estudiantes
no estén de manera presencial, aunque es muy importante el encuentro con sus referentes, pero también, especialmente para aquellos que vienen de distancias, de mayor distancia, que puedan acceder a sus estudios a través de la virtualidad. Eso está encaminado, pero necesitamos afianzar el sistema de educación a distancia. Muy bien, sigue Pablo Gerardi preguntando a los dos candidatos que están con nosotros. El mundo está cambiando, el empleo, el conocimiento, las relaciones sociales de una manera vertiginosa y sabemos, las casas de estudios van actualizando y poniendo en revisión sus propuestas académicas. En algunas posiciones hay más resistencia para las transformaciones, a los cambios mismos, en otras hay propuestas mucho más jugadas. Vamos a recuperar parte de lo que decía nada menos que la vicegobernadora Eve Casado 2 años atrás, aquí mismo en este espacio, cuando planteaba qué, en su opinión, pasaba con algunas carreras de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿La vemos? Estoy financiando algo que sé que no va a tener salida laboral. ¿Cómo lo voy a seguir financiando? O sea, eso es un despilfarro, Bueno, es una estafa. Pero hay gente que ya está dentro de esas carreras. Entonces, Bueno, que te corto el chorro porque cambié de idea. Pero hay que reverlo. O sea, vos tenés que estar de acuerdo conmigo que eso hay que reverlo. Sí, pero no estoy de acuerdo con el método. Hay carreras que son hobbies y hay carreras que son salidas laborales. Hay carreras que son hobbies. Hay carreras que son hobbies y hay carreras que son salidas ¿Qué laborales. carrera es un hobby en la Ancuyo, por ejemplo? La verdad que no sabría decirte en exactitud, pero hay carreras que están muy bien catalogadas en la Universidad Nacional de Cuyo, que todos los que ingresan, egresan. Un ejemplo, medicina. Adriana. Es que yo creo que la señora vicegobernadora no está informada de cómo procede la Universidad Nacional de Cuyo y me gustaría que se acerque a los procesos de autoevaluación y a los procesos de evaluación externa de cada una de las unidades académicas y de las áreas del rectorado. Cuando la universidad se piensa a sí misma, por supuesto que está mirando qué pasa con esas carreras. Tenemos como ejemplo que en un determinado momento se hizo una gran evaluación para ver qué nuevas carreras podía tener la universidad. Y a través de contratos programas, que por supuesto eso ya no lo pensamos, incorporamos 8 nuevas carreras. A mí me gustaría saber, porque si habló de carreras hobby, que diga cuáles son esas carreras hobby. Porque de esa manera se podría argumentar de que por qué no tenemos carreras hobby en la Universidad Nacional de Cuyo. Pero vuelvo a lo mismo, me parece sumamente importante que la señora vicegobernadora, que aparentemente conoce de su propia unidad académica, que es medicina, sepa también qué pasa en ingeniería, en filosofía y letras, en educación, y me callo. Creo que hay un error conceptual enorme ahí en esa afirmación. Todas las ramas de la ciencia son necesarias y son diferentes, ¿no? Entonces, la complejidad lo que nosotros tenemos que decir es esto. Nosotros tenemos, por un lado, las ciencias sociales abordan la complejidad de una manera, las humanidades, las ciencias de la salud, las ingenierías, por ejemplo, en lo que tiene hoy que ver con la innovación, por ejemplo, la física, por ejemplo, las matemáticas. Bueno, a lo que voy es, cada una de estas formaciones requiere distintos tipos de carreras. Entonces, cuando forma un músico, tiene una determinada dinámica educativa. Cuando yo formo a un médico es diferente, con lo cual me parece que no es acertada esa afirmación y por eso nosotros, la verdad que no hay ninguna carrera hobby. La universidad pública está justamente para responder a los requerimientos del medio. Las universidades privadas jamás podrían dar ni tener la capacidad de respuesta que tenemos las universidades públicas. Muy bien, Adriana García, 30 segundos para avanzar sobre el tema. No tengo mucho más que decir porque me parece que vuelvo a decir que la vicegobernadora tiene que estar mejor informada sobre lo que acontece en la Universidad Nacional de Cuyo. Si la educación tuviera que responder a la lógica del mercado, muchas carreras no existirían. Por ejemplo, como decía, la formación de un físico, la formación de un matemático, la formación de un músico. En una orquesta tenemos que tener distintos instrumentos en la orquesta, la formación de un artista, la formación de un médico, la formación de un ingeniero. O sea, son distintos
tipos de formaciones y la universidad pública tiene que dar respuestas a todo el conjunto de formativo que necesita la sociedad. Por eso esa afirmación no es correcta para nosotros. Nos vamos a meter con otro de los temas en este debate. En este caso lo pregunta Agustina Fiadino. Te escuchamos, Agustina. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. En este momento se lleva adelante un paro universitario y estamos hablando de que sobre todo FADIUNC, que forma parte de la CONADO histórica, tiene algunas medidas de fuerza que tenemos que decir también tienen un bajo nivel de acatamiento. Es porque desde hace un tiempo en la Universidad Nacional de Cuyo han aplicado lo que en otros contextos le llamamos ítem aula, es decir, en las escuelas tradicionales con los docentes de las escuelas le decimos ítem aula, pero en definitiva es el descuento por el día el día no trabajado. La pregunta concreta es, y arranca Gabriel Fidel, ¿seguirán sosteniendo esta metodología que, insisto, le llamamos para que todo el mundo lo entienda, ítem aula? El ítem aula no es una medida de la universidad, es del sistema provincial. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con los gremios, de hecho yo soy afiliado del gremio docente FADIUNC, vamos a trabajar junto con los gremios en defensa de la universidad pública y vamos a acordar distintas medidas de manera tal de poder conseguir lo que queremos, que es la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo, y en ese sentido, como nosotros vamos a ir al encuentro del trabajo con los gremios y vamos a trabajar con ellos, nosotros creemos que ese tipo de medidas no van a ser, que no va a haber problemas en el sentido. Lo que sí digo es lo siguiente: tenemos que tener nosotros como autoridades un equilibrio entre defender a nuestros docentes y no docentes y su salario. Hoy no llegan a fin de mes, pero por otro lado, cuidar el aula, cuidar al estudiante y que tenga precisamente esos días de clase. Por eso seguramente en el diálogo, que es nuestra característica y la forma de liderar y de gestionar, vamos a encontrar los caminos para hacerlo. Adriana. A ver, sintéticamente, la comunidad universitaria, los docentes, tienen derecho a manifestarse y tienen el derecho a huelga. Y nuestros estudiantes tienen el derecho a aprender. Por lo tanto, si uno hace foco en estos derechos, se da cuenta que el mismo sistema es perverso, porque si no se le da las condiciones dignas a un trabajador para poder realizar ese trabajo, indudablemente va a manifestarse, tiene el derecho a manifestarse, como también los estudiantes tienen el derecho a tener el espacio y el encuentro con sus maestros y con sus profesores. Hasta que no se aplique esta ley de financiamiento, que no se mantenga una dádiva, como puede ser un 25% de aumento, como para pasar como una especie de cuota alimentaria, vamos a tener estas situaciones. E indudablemente las mesas de diálogo, las mesas en las que se ponga en evidencia estos dos derechos, es lo que va a permitir que nuestros estudiantes puedan aprender y los docentes tengan el derecho a manifestarse. Excelente. Tienen un segundito más si quieren para ahondar sobre estos temas. Pueden hacerlo si es que así lo desean. En este caso lo haría Gabriel Fidel primero. Creo que los dos han dejado bastante claro. Si quieren lo utilizan. Respetar el derecho de huelga está consagrado. Por lo tanto, los trabajadores tienen derecho en ese sentido a manifestarse. Y por otro lado, cuidar a nuestros estudiantes. Pero sobre todo creemos que tenemos que tener autoridades del rectorado. O sea, yo como rector voy a estar al lado, enfrentando, liderando esa lucha, con lo cual nosotros vamos a buscar forma de manifestarnos en conjunto, porque somos una comunidad, la comunidad universitaria, y nosotros tenemos que dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto para cuidar la educación superior y la universidad. Adriana, la escuchamos. En el mismo sentido, yo creo que las paritarias son sumamente importantes. Y acá hago una autorreferencialidad. Yo he sido paritaria docente por la patronal. Y los encuentros que hemos tenido siempre con los gremios, siempre en una mesa de diálogo, siempre hemos tenido la posibilidad de enfrentar esas situaciones que son muy complejas. Pero les digo, esta es mucho más compleja. Piensen que el deterioro del poder adquisitivo es del 54%. Bien.
Vamos a meternos con otra etapa, en este caso tiene que ver con un ping-pong y lo vamos a canalizar también de parte de nuestros compañeros. Arranca Rosana Villegas. Nos vamos a meter con esto, que tiene un poco más de formas visuales para ellos. Rosy. Sí, porque, a ver, no podemos escapar de este ambiente mundialista que nos invade a todos, pero queríamos aprovecharlo como para que ustedes pudieran elegir, como desde el lugar que tienen, justamente, una delantera, a ver, la mejor delantera para la selección nacional. Y les vamos a poner una placa con las caras que podrían optar, así como si fueran figuritas, porque son figuras o dirigentes justamente de nivel nacional. Ustedes pueden elegir de esas 7 opciones, 3 integrantes para la mejor delantera de un equipo nacional, de una selección nacional. Empieza respondiendo Adriana García. Ninguna. ¿Ninguna de los 3? No, no. De los 7, digo. De los 7. Tendría que elegir alguno. Ninguno de los 3 podría ser una buena... ¿Ni uno solo? No, no, ni uno solo. Milei, Massa, Bullrich, No. Bregman, Máximo, Axel y Macri. Y Macri. No. Ninguno. Ninguno. Bueno, es toda una definición. Gabriel Fidel. Nosotros estamos debatiendo de política universitaria, estamos hablando del futuro de la universidad. Nosotros no estamos hablando de la política. Con lo cual, primero, que creo que no es propio que nosotros hablemos de la política externa de la universidad porque no nos compete. Y en segundo lugar, coincidiría en no elegir, pero no tengo por qué elegir a ninguno de los 7 que ustedes proponen. Así que a mí me parece, honestamente, y que nosotros como universitarios no tenemos por qué inmiscuirnos en algo que es ajeno a la universidad. Muy bien, es una respuesta válida. Totalmente. Hay diferentes posturas sobre eso. No necesariamente es la que compartimos nosotros, pero es totalmente válida la postura de ambos. Agustina Fiadino, te escuchamos. Bueno, pero veamos y avancemos un poquito más, porque vamos a jugar un poco en el mismo sentido. En este caso lo que vamos a hacer es elegir quiénes son los que deberían defender el arco de la provincia. Y van a ver ustedes en pantalla una serie de figuras políticas importantes de la provincia. Ahí lo tienen: Ulpiano Suárez, Tadeo García Salazar, Natalio Mema, Matías Estebanato, Emir Félix, Esteban Alacino, Luis Petri y Anabel Fernández Agasti. Son 8, tienen que elegir 3, que son los que básicamente debieran defender el arco de la provincia. Los 3 de estos, ¿a quiénes eligen? No entiendo, ¿el arco de la provincia o el Exacto. arco de la universidad? El arco de la provincia, Si me permiten, creo, y en la misma línea que lo planteó recién Gabriel Fidel, yo no estoy en condiciones de definir cuál de ellos puede estar en el arco. Esto lo va a definir en comicios electorales toda la provincia de Mendoza, si es que cada uno de ellos puede presentarse en comicios. Tampoco estoy en condiciones de definir quién puede estar en el arco de la provincia. Muy bien, Gabriel. Nosotros en la universidad somos una comunidad muy grande con mucha diversidad y cada uno de nosotros tiene preferencias seguramente, pero nosotros estamos hoy queriendo liderar la universidad. Yo quiero ser rector de la universidad y de toda esa diversidad. Con lo cual, primero, creo de vuelta que no es propio que yo haga eso. Yo tengo mis ideas y tengo derecho a tenerlas, pero no tengo derecho a imponerlas. Y segundo, creo que acá hay que entender que la Universidad Nacional de Cuyo, como universidad pública, como institución, tiene que tener relaciones institucionales con el Estado, no importa, y con los gobiernos, no importa quién los gobierne. Nosotros tenemos que tener relaciones con los 18 municipios, no importa quién los gobierne, con el gobierno de la provincia, no importa quién lo gobierne, y con los legisladores que representan a Mendoza, con los 13, no importa quiénes sean ellos. Con lo cual, las relaciones de nuestra universidad son institucionales y la universidad, como digo, es diversa, con lo cual creo de vuelta que no es propio que nosotros tengamos que hablar de eso. Son dos posturas muy válidas. Permítanme hacer un pequeño aporte desde mi posición personal, por supuesto subjetivo y por supuesto desde un humilde lugar. Son dos referentes universitarios importantes. Está en este estudio el próximo rector de la Universidad Nacional de Cuyo, con lo cual es pertinente, insistimos desde nuestra opinión, preguntar si tienen algún tipo de afinidad que quieran manifestar
con políticos y con referentes dirigenciales que la gente conoce y puede identificar. Eso por un lado, a eso podría sumarse que además en el rol que ocupan y probablemente en el que uno de los dos va a ocupar, van a tener mucho roce y muchas vinculaciones con estos políticos y o con sus decisiones. Por eso la propuesta de Séptimo Día de generarles esta pregunta. Pero son totalmente válidas las definiciones que dieron, por supuesto. ¿Tenemos 30 segundos? Tienen lo que quieran para responder. Bueno, primero estás frente al próximo rector o rectora. Sí, claro. Bien, no, porque dijiste rector. Pero te pido disculpas. Bueno. Rector o rectora, el próximo está en este estudio. Muy bien. En segundo lugar, yo creo que la gobernanza de la Universidad Nacional de Cuyo tiene que presentar un ecosistema abierto e integrado. ¿A quién? Al Estado, a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, al sector privado, y cada uno de ellos tendrá sus referentes. Indudablemente, la universidad, por el mismo concepto de universidad, debe ser absolutamente amplia. Y en esto quiero plantear la integralidad de las funciones de la universidad, de la docencia, de la investigación, de la extensión, pero como factores instituyentes. Bien. Si antes se hablaba de solamente docencia e investigación, hoy no se puede dejar de pensar en la extensión universitaria, que no tiene nada que ver con el brazo cultural que extiende la universidad a la sociedad, sino precisamente estar en el medio y ver a partir de esa situación qué problemáticas debemos plantear dentro de la universidad. Gabriel, Sí. escuchamos. Este No. espacio no estaba planeado, pero es interesantísimo que haya surgido, O justamente. sea, yo, Julián, tengo mis ideas. Tengo mis ideas como las tenemos todos, como las tiene Adriana, como la tiene todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, ya sean estudiantes, ya sean docentes, ya sean no docentes o nuestros egresados. Lo que pasa es que cuando uno quiere conducir, liderar a toda una comunidad, en ese sentido uno se abre a esa diversidad y en ese sentido, que yo tenga mis ideas, tengo que tener mucho cuidado en cómo lidero a toda la universidad, porque inclusive hoy, en mi función de vicerrector, dentro de mis equipos hay una gran diversidad de ideas políticas que ellos tienen, también disciplinares. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en ese sentido, como líder de la universidad, de tener esa independencia que hay que tener, esa autonomía universitaria que hay que tener, y por eso, en ese sentido, Bien. mis preferencias están reservadas a mi vida privada y a mis decisiones privadas. Clarísima la postura de ambos. Venía una postura de Pablo, una pregunta de Pablo, pero la vamos a retirar. No, mentira, Pablo. Podés hacerla, por supuesto. Pobre Pablo. Lo escuchamos a Gerardi, claro, desde luego. Bueno, esta es más para el vuelo, la creatividad o la elección libre, sin nombres ni determinaciones, para hacer uso de ese atributo que tiene la universidad, que distingue a veces por sus trayectorias, sus méritos, su ejemplaridad a alguien y le da este título tan caro que es el honoris causa, por su docencia, por su investigación, por la extensión, por el aporte cultural humano, lo que sea que ustedes quisieran ponderar. La idea es que nos dejen un nombre a quien ustedes podrían, en el camino de una eventual gestión del rectorado, otorgar un honoris causa a cuenta y orden de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy bien. Acaba de preguntar Pablo, responde primero Adriana García. No me dan un minuto para pensar. Pues piense todo ¿Sabés lo que que... estaba pensando en algo? Está bien, soy historiadora y tengo que hacer memoria, porque la Universidad Nacional de Cuyo le dio el doctor honoris causa a Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges, esto es a raíz de un artículo que sacó Jaime Correa, dijo que tenía el privilegio de que lo distinguieran en una universidad que está muy lejana, como una universidad que está allá, en el oeste. Eso, la verdad es que pensé inmediatamente, y ahora si yo tengo que pensar en alguien para darle un doctor honoris causa, podría dar, desde el punto de vista humanista, a un misionero, que es el padre Opek, que en Madagascar logró transformar toda una comunidad que vivía en un basural en barrios dignos y darle una ciudadanía, una dignidad a todas esas personas
que hasta el momento estaban absolutamente invisibilizadas, que es el misionero OPEC, que es argentino. Ajá. Bien, interesante propuesta. Escuchamos a Fidel. Me cuesta pensar en un nombre llano, pero por ahí, en perfil de a quienes habría que darle el doctorado honoris causa, sin duda, si son ajenos, al primero buscaría los egresados de nuestra universidad que hoy se hayan destacado en Argentina y en el mundo y merezcan ese reconocimiento. Y ahora voy a ir a eso. Pero también buscaría personalidades destacadas que sobre todo hayan impactado en el bienestar de la humanidad, que hayan hecho la diferencia y que sean ejemplares para, en ese sentido. El doctor honoris causa, el doctor honoris causa, lo que tiene que ver con tu trayectoria previa y también después con tu compromiso con la universidad. Si tuviera ahora rápido que elegir una persona, mira, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hace muchos años, donde soy docente también hace 38 años. Hay una egresada nuestra, le dicen Toti, Marta Pena. La Toti, que le dicen todos, es una mujer que ya es grande, que se enamoró de un japonés cuando era estudiante, que él había venido con una movilidad estudiantil, y ella se fue a vivir a Japón, se casó, hizo toda su vida allá, ha sido profesora universitaria, doctora, y ha sido recientemente reconocida con la máxima distinción que existe en Japón para un académico. Y nosotros todavía no le dimos el honoris causa. La vez pasada, hace un tiempo, le dimos la declaración de visitante ilustre. Bien. Pero yo se lo daría sin duda a nuestra querida Toti, porque realmente es un ejemplo para todos nosotros de perseverancia, de resiliencia, porque se adaptó a una sociedad distinta, y también de rigor académico, y ha andado por todo el mundo ella trabajando en este tema de América Latina y Japón, y además ha escrito un montón, ha investigado un montón. Se lo daría a ella. Muy bien, gracias a los dos por participar de esta instancia. Vamos a hacer la última pausa. Estamos escuchando a Gabriel Fidel y a Adriana García. Uno de los dos será el nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya venimos.